Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Arlet Comprometido y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. De lunes a sábado nos encontramos para escuchar la palabra de Dios. Estamos convencidos de que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la palabra de Dios va haciendo la obra en nosotros poco a poco. Nos va ayudando a crecer, nos va ayudando a aprender y nos va ayudando a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy está con nosotros Nancy, una hermanita de nuestro grupo, de nuestra comunidad, que vive en una vereda de Fusagasugá. Y yo siempre digo eso, qué chévere que aún desde el lugar donde estemos podemos servir, podemos colaborar, podemos seguir evangelizando. Eh, y vamos a compartir las citas bíblicas, los textos bíblicos correspondientes a miércoles 4 de septiembre del 2024. Bueno, mis hermanos, pidámosle a Papá Dios que nos llene de su gracia para que podamos desde el Espíritu entender la palabra de Dios. Así también buenos días. Buenos días. Buenos días, Norman. Buenos días para todos. Muy buenos días, papá Dios. Aquí estamos. Nuevamente reunidos en tu nombre como comunidad, como hijos tuyos en torno a ese Padre Celestial. Nos disponemos, Padre, en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como disponemos nuestro tiempo para reunirnos y escuchar tu palabra, ese alimento espiritual que nos tienes, Señor. Te pedimos que con el Espíritu Santo nos ayudes a disponer el corazón, la mente, los sentidos, que todo nuestro ser en este momento esté solamente atento a ti, que seas el foco, así como eres el centro de nuestro corazón, o por lo menos tratamos de que seas tú el foco en este momento para que nos des esos oídos de discípulo, esa mente abierta, ese corazón dispuesto y esos pies listos a ir a proclamar el Evangelio. Te escuchamos, Padre de amor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Por eso, en vez de alimento sólido, os di a beber leche, pues todavía no estabais para más, aunque tampoco lo estáis ahora, pues seguís siendo carnales. En efecto, mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, ¿no es que seguís siendo carnales y que os comportáis al modo humano? Pues si uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no os comportáis al modo humano? En definitiva, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Servidores a través de los cuales accedisteis a la fe, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté, Pablo, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificio de Dios, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Desde su morada
observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Marta Cecilia. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos unos momentos de silencio en esa intimidad con esta palabra, con Jesús palabra, y luego compartamos con. Espíritu Santo, toma en este momento nuestros labios. Permite que esa palabra que acabamos de escuchar se haga vida en nosotros, y haciéndose vida en nosotros podamos compartir. Espíritu Santo, gracias porque nos has hecho lugar de tu presencia. Toma nuestros labios, nuestras palabras y nuestra intención de compartir. ¿Quién quiere comenzar? Yo, Nancita. Rosita, te Un escuchamos. buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Yo veía que así que uno muchas veces, pues antes, yo pienso que uno llegaba y le oraba al Señor y dejaba que el Señor como que fuera mágico, pues lógico que el Señor sí hace todas las cosas así mágicas, pero el Señor también nos pone ahora que uno entiende que uno tiene que hacer su parte, porque mucha gente antes era, ay Señor, eh, le pedía cosas, salud, bueno, pero igual no hacía nada para poder tener todo eso. Entonces el Señor tampoco no es como el refrán que, ¿cómo es? Que el Señor que echó la cama y cree que todo le va a caer del cielo y eso no es así. Entonces el Señor hoy está viendo que así como uno le puede pedir al Señor, pero también tiene que hacer su parte cada uno. Entonces tenemos que hacerlo cada uno. Y entonces, así como pidieron también por la suegra que estaba enferma y el Señor la sanó,
así nosotros, pero lo podemos hacer también con la ayuda del Espíritu Santo y que el Señor es el que hace la obra y no nosotros y que en todos donde nos ponga el Señor podemos hacer todo, porque así como esos demonios sabían que era el Señor, que era Jesús el que estaba ahí, que era el que estaba haciendo la obra, pues él también lo encrespaba y le decía que callaran, para que la gente también pues pensara y hiciera su parte de creerle al Señor y de corazón y de estar ahí con él y no que era por cuestión mágica que todo sucedía. Es de amarlo de corazón de verdad y de creerlo y si uno puede ayudar a los otros, pero sabiendo que el Señor es el que si es la voluntad de Él y la misericordia y el amor del Señor, pues va a suceder así, si no, pues no, pues también si nos conviene, ¿no? Porque si no, no. Entonces, ese era mi compartir. Gracias, Nancita. A ti, Rosita, muchas gracias. Dorita, Buenos días para todos. buenos Bueno, días. lo que, como yo entiendo hoy que me habla la palabra del Señor, especialmente el Evangelio, hablando de la invitación pues que nos hace el Señor todo el tiempo a la misión. Y es que nuestra vida completa es una misión o debe ser una misión. Todos nuestros actos siempre deben estar guiados por buenas intenciones hacia nuestro prójimo, empezando pues por nuestra familia de origen. La esposa para el esposo, para los hijos, para la familia extendida, los suegros, los cuñados, los hermanos, sus compañeros de trabajo, eh, toda nuestra vida debe ser una obra completa, un tributo al Señor. O sea, sabemos que existe el bien y existe el mal y que todo el tiempo estamos a orilla de esos dos caminos. Hay situaciones a veces que, que nos tientan, nos inducen al pecado para, como digo yo, de acuerdo a nuestra conveniencia. No estoy hablando de pecados escandalosos. Hay muchos actos pequeñitos que, que nos pueden invitar a obrar mal para un beneficio. Entonces, como yo siento que la palabra del Señor hoy me habló es eso, toda nuestra vida debe ser un tributo al Señor, una misión, o sea, vivir correctamente conforme a las leyes del Señor, vivir en Dios en todo momento. Es como siento que la palabra tocó en mi corazón. Amén. Amén. Muchas gracias, Dorita. ¿Quién más quiere compartir? Levanta la manito. Si Celina, no, María Nancy. Celina, Celita. no puedo levantar la manita, Sí, pero bueno, Celita, ya sabemos. gracias. Bueno, buenos días, comunidad. Qué maravilloso encontrarnos en este día, cuando el Señor nos da aquí un ejemplo en el cual toca corazones. Y lo maravilloso que nos enseña aquí hoy el Santo Evangelio, cómo nosotros disponemos esa fe en el Señor. Y aquí muchos de los que lo seguían, quizás unos entendían cómo era la obra del Señor, cómo era la obra de Dios. Quizás otros lo hacían por algún interés, porque sabían que el Señor a imponer manos los curaba. Pero aquí hay que distinguir aquellos que seguían con esa fe, como buscando el alimento del Señor, porque sabían que en Él había esa autoridad y que sus palabras sanaban, sus manos curaban y todo aquello que estaba a su alrededor brillaba por misericordia, por bondad. Eso es maravilloso entender cómo el Señor va abriendo caminos para aquellos que buscamos al Señor a través de la fe. De igual manera, examinémonos nosotros. ¿Cómo es el interés nuestro cuando buscamos al Señor? ¿Realmente lo buscamos
para que sus gracias se multipliquen, para que nosotros demos los frutos que Él espera? ¿O realmente poseemos un interés por aquello que es pasajero? ¿Cuál de estos lados nos encontramos? He aquí la respuesta que también nos la da San Pablo. San Pablo aquí le explica a los corintios cómo esa comunidad fue creciendo, cómo se fue levantando, cómo fue asumiendo paso a paso la palabra, la liturgia, todo aquello que Pablo les enseñaba. Y aún así, Pablo se siente indigno de decir, yo hablaba como carnal, pero ahora que ya he crecido un poco más, que ya tengo un poco más de experiencia, que ya he creado y he fundado otras comunidades, hablo es con la luz del Espíritu, con el Señor que me ha dado esa fuerza y esa fortaleza para darlo a conocer y darlo a entender. Aquí viene un apóstol que se adhiere a Pablo, Apolo. Apolo es la persona que era como un seguidor también de Pablo, pero también era una persona intelectual. Aquí los dos no están en esa discordia de cuál tiene más adeptos, si al uno o al otro, porque eso es lo que plantea aquí Pablo. Y le dice, los dos somos carnales y los dos estamos predicando, llevamos la palabra. Pero aquí lo que nos debe de importar ni es Pablo ni es Apolo. Nos debe importar es el Señor, el Espíritu del Señor, que es el que nos levanta y nos forma como comunidad. Por eso aquí Pablo dice muy claro que Pablo fue el que plantó, el que sembró la palabra, el que la llevó, el que la regó por todos los lados donde él iba. Apolo fue sembrando a través de esta misión que llevaba Pablo, que fue aprendiendo también de Pablo, y fue regando también esa territa, esos cimientos, esa palabra. Pero los dos tienen muy en claro que el uno regó y el otro plantó. Pero el que hizo crecer esa obra de esa comunidad fue Dios. Eso es lo que quiere dar a entender Pablo a este pueblo de Corintio, para que nosotros también tengamos muy claro quién siembra en nosotros la palabra, cómo la llevamos, de qué manera aprovechamos y regamos ese interior nuestro, que es el lugar donde se deposita esas semillas de la fe, y cómo nosotros la expandimos, hacia dónde la llevamos y de qué manera la llevamos. Todo tiene que ser de la mano de Dios. Eso es lo que hoy nos enseña San Pablo a través de su primera lectura. Y el salmista que nos recuerda, dichoso el pueblo que se escogió Dios por heredad, maravilloso, porque no solamente fue el pueblo de Israel, también fueron aquellas naciones a donde fue creciendo la palabra del Señor y fue sembrada también para que todos aquellos que escuchemos seamos también esos dignos herederos de la palabra, de las gracias y de todo aquello que el Señor regó a través de la palabra de sus apóstoles. Amén. Gracias, María Amén. Nancy. Muchas gracias, Seri. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir lo que el Señor le ha puesto en el corazón de manera especial? Marta Lucía. Buenos días. Eh, pues yo me pregunto, cuando el Señor, pues, cuando buscaban tan desesperadamente al Señor, ¿cuáles eran los beneficios que estaban buscando las personas, no? Pues acá deja claro que pues estaban buscando sanación y no lo querían dejar ir y le obstruían la salida, ¿no? Eh, Porque veían pues de frente lo que el Señor hacía cuando de enfermedades, cuando de expulsar demonios se trata, ¿no? Se trataba en ese entonces. Entonces, pues ellos, yo pienso que, pues que tenían un interés ahí, un interés bastante particular. Me pregunto yo, ¿y dónde estaban todos estos cuando al Señor le tocó la prueba y la hora oscura de él? Pues, pues estaban, ya digamos que se habían servido del Señor y ya
ya pues bueno, ya nos hizo el favor, pues ya mira a ver cómo se defiende. Nosotros a veces actuamos con el Señor así, nos servimos, nos beneficiamos y después pues ya no, digamos, no nos acordamos o pues ya bajamos la guardia y ya no hay tanto interés, no hay tanto interés. Desafortunadamente somos así, que la misericordia de Dios y su amor es muy grande y cada que uno va a los pies del Señor, sea cual sea el motivo, el Señor nos recibe con amor, ¿sí? Porque a veces somos muy ingratos, nos servimos de Él, digamos que vamos hacia el Señor con intereses concretos, ¿sí? No permitimos, pues Señor, aquí me tienes, a ver qué quieres de mí o cuál es obviamente muchos hemos llegado, mi interés, ¿no? Nosotros hemos llegado muchos a los pies del Señor, sí, buscando sanación, buscando mejorar, que nos ayude, no sé, con un trabajo, la situación económica, pues esas son como cosas, situaciones difíciles en nuestra vida que nos traen a los pies del Señor. Pero cuando uno conoce al Señor y sabe y entiende, digamos así, entiende cuando tenemos un encuentro personal con Él, no es tan fácil recibir los beneficios y después salir e irnos, ¿sí? Porque cuando nosotros necesitamos el favor, hacemos como dice acá, no lo dejamos salir y no, y Señor, insistimos, no, quédate aquí, por favor, escúchame, es que mira, yo necesito, ¿sí? Cuando ya el milagro está hecho, pues ya, bueno, sí, váyase que si no está acá, pues no pasa nada, tranquilo. Sí, somos bastante ingratos en ese sentido con el Señor. Entonces yo digo acá que recurrir, no sé, a la memoria de gratitud de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de lo que Él no solamente, digamos, entre comillas, lo que llamamos, entre comillas, milagros. Me dice un milagro que sanó, que me dio este trabajo, pero sí, muchos de nosotros somos testigos que a veces pedimos un trabajo y nos sale el súper trabajo y después, como es el trabajo ocupa tanto nuestro tiempo, pues entonces ya no volvemos, digamos, a tu oración. Que el Señor nos dé un trabajo que no nos deja tiempo para Él. Eh, o sea, esto no tiene coherencia, ¿sí? Entonces pidámosle al Señor que nos regale un corazón muy grato y una memoria muy actualizada de lo que Él, a través de toda nuestra vida, nos ha regalado y en su misericordia con su amor, nos ha permitido vivir en Él, para que así sea siempre. Muchas gracias. A ti, Martica, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Bueno, entonces, si no, si quieren compartir, levanten la manito o abren el micrófono. Entonces voy a empezar con el discernimiento, aquello que, pues, el Señor creo que me ha dicho. Esto es para compartir. Entonces dice, en aquel tiempo, Jesús, al salir Jesús de la sinagoga, recordemos, la sinagoga es como el templo para los judíos, ¿sí? En ese entonces, pues, era como la catedral para nosotros ahorita. Él salió, él no se quedó solo en la sinagoga enseñando. Él no se quedó ahí. Él salió, dio ese paso, ese primer paso. Y muchos más detrás de él. Y entró a la casa de Simón. Eso me hizo acordar de Apocalipsis 3:20, creo que es cuando dice que, mira, que tocó la puerta. Y si abres, entraré y cenaré contigo. Entró a la casa de Simón. Entró, estaba dentro de la casa de Simón. Y me recuerdo al Señor tocando tocando mi puerta, tocando la puerta del corazón, la puerta de la familia, la puerta de cada uno de nosotros. ¿Le abrimos?
lo dejamos entrar. Simón lo dejó entrar. No sabemos si fue que lo invitó o el Señor le dijo, me voy a quedar en tu casa. Bueno, aquí ese no es lo principal. Lo principal es que el Señor estaba en la casa. Y pensaba yo, decía una frase de San Juan Pablo que decía, San Juan Pablo II que decía, el mundo está enfermo de familia. ¿Y por qué está enfermo el mundo de familia? Precisamente porque no lo dejamos entrar a casa. O si lo dejamos entrar a casa, lo tenemos como archivadito ahí en el cuarto de San Alejo, a ver, como me refiero un poquitico, voy a tomar las palabras de Marta, a ver en qué momento me lo retengo para cuando lo necesite, pero no lo hago el centro de mi vida. Y esa es la idea, hacerlo el centro, esa es la manera de que las familias se sanen. Dice la sociedad que la familia es la célula de la sociedad. Y familias enfermas, pues sociedades enfermas. Y familias sin Cristos, pues imagínense cómo están esas células, esos núcleos. Parejas, dejemos entrar al Señor y hagámoslo el centro, no un adorno más, no un allá en el cuarto, sino el centro, el timón de nuestras vidas, el que dirija nuestras vidas. Dejémoslo que Él sea quien nos guíe, el que nos muestre, que ilumine nuestras decisiones, nuestras relaciones, en las relaciones de pareja. Si la célula, la familia es una célula de la sociedad, la pareja es el núcleo de esa célula. Pidámosle al Señor que sane. Aquí dice que la suegra de Simón estaba con fiebre. ¿Cuál es esa fiebre que hay en nuestra casa? Que nos tiene en cama, que no nos tiene inmovilizados, que no nos deja crecer, que nos hacen células para la sociedad enfermas. ¿Cuál es esa fiebre? Pensemos, tal vez la pareja en su relación conyugal, tal vez en diferencias en la crianza de los hijos, también hijos con dificultades, con situaciones que nos apremian, que nos roban, quieren robar la paz. Pensemos cada uno ahí, cada uno donde estamos aquí sentados, pensemos cuál es esa fiebre que hay en nuestra casa que es muy alta. Y roguémosle al Señor y pidámosle al Señor. Primero dejémoslo entrar a nuestra casa y como centro, no como algo de lo cual nos podamos servir, Dios de bolsillo o Dios bombero, no, como centro. Y pensémosle y digámosle, porque ahí se le rogaban por ella. Pidámosle, el Señor sabe nuestras necesidades, pero no llegamos al extremo de que, ay, el Señor sabe. No, hablemos, dialoguemos con Él, oremos, contémosle, escuchémoslo. Un diálogo es hablar y escuchar es con atención, con plena atención. Y ahí cada uno conoce su propia fiebre. Y en ese sentido, pidámosle al Señor, pidámosle al Señor, mira, Señor, hay una fiebre muy alta. Solo en ti quiero poner mi esperanza, solo en ti quiero poner mi confianza, a título personal, familiar y obvio social, de comunidad, porque es que aquí no estaban solos, porque hablan en plural. Y el Señor calmó esa fiebre y ella se levantó a servir. No solo se sirvieron de que el Señor estaba ahí, sino ella se levantó a servir. Ella obtuvo ese gran milagro, ese gran milagro de amor del Señor y se levantó a servir. ¿En qué? En lo que viera, en lo que pudiera. Así como el Señor nos encasilló en, no, yo solo voy a predicar en las sinagogas, sino también su ministerio era sanar, era liberar, era predicar. Su amor era tan grande y su misericordia tan grande que él no se encasillaba ni se encuadriculaba en una sola cosa, o en lo que puedo o en lo que no puedo. Ella se levantó a servirles, a todos, al Señor mismo. Y digámoslo nosotros mismos también, Señor, ¿en qué puedo aportar? Aquí estoy, aquí están mis pies, mis manos, aquí está mi tiempo, mi servicio, aquí estoy, Señor.
y vamos a servirles, porque no dudo que el Señor a todos nos ha calmado alguna fiebre, pero recordemos que esas fiebres suben y bajan. Al ponerse el sol, era ya de noche, le llevaban los enfermos. Y dice que ya al final dice que cuando ya estaba volvió a salir el sol, o sea, me imagino, el Señor toda la noche pasó en eso, Él no dijo, no, estoy cansado, déjenme quieto, yo no estoy para sanar ahoritica, yo ya vine de predicar, ya sané, ya hice lo que tenía que hacer hoy, el milagro de Dios, la hora de hoy con la suegra de Pedro, no toda la noche y lo llamaban y lo seguían y su gran amor por nosotros, su misericordia y su empatía, el ponerse en lugar de ellos, hacía que él no parara, que él siguiera. Los demonios que salían de las personas lo reconocían. Y nosotros lo reconocemos, porque es que una cosa es creer en Dios y una cosa es creerle a Dios y obedecerle, serle fiel a sus palabras. Si lo reconocemos, si le servimos después de que nos calma esas situaciones que nos apremian, si le creemos, aquí esto nos muestra que el demonio también cree en Dios, pero no le cree ni le obedece ni le es fiel, ni lo ama, ni se deja moldear por él. Bueno, después de una jornada tan extenuante, él salió a un lugar desierto, a ese encuentro con el Padre, a esa intimidad, porque es que necesitaba también entrar en intimidad, recargarse de ese amor, de esa alegría, conocer la voluntad de Dios, porque habían dos cosas que él tenía claras. Uno, y eran como que lo que dirigía sus bases, la voluntad de Dios, el amor con su padre y la relación con su padre, que tenía que fortalecer y trabajar y no descuidar. Y la otra, el amor por nosotros. Esas dos cosas lo movían a él. Y estaba y en un dinamismo, en una pedagogía, en un amor y en una misericordia. Y recuerdo cuando él nos ha dicho, hagan lo mismo que yo los respaldo. Y él les imponía manos y él los sanaba y los amaba, los entendía. Y entonces nosotros, ¿por qué ponemos tantos peros cuando decimos que le creemos al Señor, que lo amamos y no vamos a hacer lo mismo? Decimos con la boca que le creemos, pero no le creemos que nos respalda cuando nos envía a la misión. También lo dijo Dorita. A ella le habla de la misión, le recuerda la misión. ¿En qué? En lo que el Señor quiera, no en lo que yo quiera. No, Señor, yo quiero servirte de esta manera o te voy a servir de esta manera o en los espacios que me queden porque tengo muchas cosas que hacer o dándole pleitesía o dándole el poder sin querer creyendo al miedo. Entonces el miedo es el que reina. Recomendemos que ya no lo dice el Señor también en la palabra de Dios a través de las epístolas. El amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué reina en mí? ¿El temor, mis prejuicios o el amor? El amor, pero el amor de Dios. Entonces, hagamos lo que nos dice. Todo lo que nos pide que hagamos, Él ya lo hizo antes. Y todo lo que Él nos pide que hagamos, Él lo respalda, porque nos dice que haremos incluso cosas mayores en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. No retengamos al Señor, no para nuestros intereses, para nosotros mismos, ni retengamos ese mensaje. Vayamos, vayamos a otras ciudades porque es necesario ir. No nos encasillemos en una sola cosa, no nos encasillemos en un solo lugar. Así como Él dice, pues para esto he sido enviado, así Él nos envía a cada uno de nosotros y nos envía a predicar y nos envía a obrar, a amar, que nos envía
a ir al mundo entero y predicar el evangelio, no solo de palabra, sino con el amor. Y esas palabras de él nos las recuerda San Pablo, pero también nos recuerda de cierta manera que aquí habla en sentido figurado. Hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Él no puede hablarnos porque es que a veces nos comportamos, en otras versiones dice como a niños, ¿sí? Niños de leche. Él, como ya no lo ha contextualizado Norman en estos días de que hemos escuchado la carta a los Corintios, les está pretendiendo, queriendo hablar como como espirituales, pero no se dio cuenta que no, que les toca seguirle hablando como niños, dándoles de beber todavía lechecita, porque no queremos masticar ese alimento sólido muchas veces. Y yo me reflexionaba, ¿cuánto llevo yo después de ese encuentro personal con Dios? Bueno, si yo me voy más atrás, puedo decir desde mi bautismo, pero bueno, antes andaba ya como sin Dios ni ley. Te digo, desde este encuentro, después de ese encuentro personal con Dios, ¿cuánto tiempo, en un tiempo cronológico llevo yo? Años. Y todavía me tienen que seguir alimentando como a bebé, con lechecita. Y yo hacía la analogía, la comparación, como con el crecimiento aquí, varios de los que más adelante van a escuchar estas palabras o los que estamos aquí, hemos tenido contacto con un niño así no tengamos, no hayamos sido padres, ¿sí? Nuestros hijos toda la vida no se van a quedar tomando leche o lechecita materna o alimento sólido, sólido. Ellos crecen y tienen que crecer y nosotros los tenemos que ayudar a crecer, darles las herramientas, sí, acompañarlos y llevarlos, pero no nos podemos quedar ahí todo el tiempo, que nos traten como bebés, que no nos puedan decir nada porque la susceptibilidad a flor de piel, que no nos puedan decir nada porque entonces ya nos irritamos, porque no podemos, porque no sabemos. Pensemos un solo ejemplo pequeño, cuando nuestros niños empezaron a caminar o a montar bicicleta, ¿sí? Ellos tal vez les daba miedo, pero nosotros les decíamos, no, 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 por el miedo que es ahí, entonces no camine. O no monte bicicleta, no. Y se caían y se levantaban y nosotros los animábamos, los motivábamos, porque queríamos que crecieran, queremos que sigan creciendo. Entonces, pasemos eso a la parte espiritual. Nos queremos seguir quedando, tomando leche. Alguna vez hice yo una enseñanza, preparé una enseñanza sobre el crecimiento. Y escuchaba esta comparación. El Señor no sé qué, nació en un pesebre como bebecito, pero no se quedó en el pesebre. ¿Cuántos todavía estamos en el pesebre? Él llegó hasta la cruz y hasta la resurrección. Y nosotros todavía queremos quedarnos en el pesebre. Tenemos a Dios ahí, pero como el adornito del pesebre. Y entonces aquí lo relaciono un poquitico también con las fiebres de la que hablaba. ¿Cuáles esas fiebres que nos hace seguir eh, como que atrofiando el crecimiento? Aquí habla San Pablo muy puntualmente de envidias, a ver, lo busco, se me perdió, como humano, me perdió. Habla de rencillas, habla de, bueno, le voy a poner otros nombres, no, contiendas, ¿sí? También llevémoslo al momento actual. Ya habla aquí ya está hablándole a una comunidad puntual. Llevémoslo a nuestra propia comunidad o a nuestra familia. Entonces podemos decir susceptibilidades, miedos, apegos, bueno, rivalidades, porque es una competencia, debe ser rivalidades. Esto no es una competencia, esto no es
mis propios intereses o mis propios prejuicios. Esto debía ser un trabajo en equipo, como él lo muestra, que el trabajo en equipo que hacen con Apolo, uno riega, el otro siembra, pero juntos son conscientes de que el Señor es el que hace crecer. Aquí no es seguir a personas, ellos no son nada igual como nosotros, somos simples colaboradores, siervos inútiles, se diría. Pero el Señor es el que hace la obra, como también lo resaltó Celina. El Señor es el que hace la obra. Es solo disponernos, es solo decirle, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Es solo decirle, quiero crecer, ayúdame a crecer. Sí, tal vez tengo algo de temor, pero que ese temor no sea el que me domine ni el que reine en mi vida. Que ese temor no sea el que tome el trono y que vaya adelante. Siempre que el Señor me respalda e envía ángeles al- a, a mí, que sea el Señor, dice el Salmo, dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa yo también que el Señor se puso sus ojos en mí, se fijó en mí y me envía. Dichoso cada uno de ustedes que me está escuchando y que me va a escuchar, que el Señor lo eligió, lo envía. Dichoso nosotros, la nación, la comunidad, la familia, cuyo Dios es el Señor, el centro. Que sea esa dicha en nuestra actitud, que sea esa dicha en nuestro cambio, en esos cambios que el Señor genera, no que me impone, que sea esa dicha en nuestra misión, en la satisfacción del deber cumplido, en hacer lo que me corresponde y dejar que el Señor sea el que obre y haga maravillas con esto que yo le doy, esto tengo. Señor, tú lo multiplicas, lo repartes, tú obras maravillas y permites que seamos muchos más, que sean muchos más como parte de este pueblo de Dios, pero Él me quiere a mí también como instrumento. Que sea el Señor poniendo en nuestro corazón y reforzando ese anhelo de servir. Que sea el Señor calmando esas fiebres que no me permiten crecer y que me siguen también teniendo como niño carnal, como niño de leche, y que empiece. Recordemos que en estos días también nos decía que nos dio talentos, que los pongamos a producir y que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Norma. Gracias, Nancita. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Hoy voy a comenzar al revés. Voy a comenzar desde la primera lectura para desembocar en el Evangelio. ¿Cuál es el problema que encontramos aquí entonces en la iglesia de Corinto, en los hermanos de Corinto? Que hay peleas, hay divisiones, hay rivalidades entre ellos. Hay un afán por aparecer, hay un afán por ser protagonistas, eso, por ser protagonistas. Hay un afán por destacarse. Entonces, pues San Pablo le está diciendo que eso daña la obra, eso no es bueno, eso no sirve. Desafortunadamente, eso lo encontramos en el aspecto laboral, lo encontramos a veces en el aspecto familiar y a veces también lo encontramos hasta en el aspecto eclesial. Personas que no están haciendo la obra por amor a Dios, por amor a la iglesia, sino por amor propio, por aparecer. A lo mejor no encontraron un espacio distinto en donde destacarse o cómo destacarse y piensan que a lo mejor el lugar más propicio para, para competir, para rivalizar, es el ambiente eclesial, tristemente. Hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños en Cristo. Aquí está hablando de niños, está hablando de personas que ya nacieron, está hablando de personas que a lo mejor ya tienen alguito de crecimiento. ¿Qué pensar de aquellos que ni siquiera han nacido? De aquellos que todavía son gestantes. Y yo creo que en nuestra iglesia católica hay bastantes gestantes.
¿Por qué? Porque no han tenido la posibilidad o la oportunidad de nacer en Cristo. Entonces, claro, eso choca, eso es difícil. Por eso mismo, muchas veces no le podemos pedir a un sacerdote nuestro en la homilía del domingo que predique más profundamente, que predique con más fuerza, que predique. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que tal vez están sentados ahí son gestantes. Ni siquiera han nacido. No han nacido una vida nueva, no hay una mente nueva, un corazón nuevo. Y hablarles a ellos con alguna profundidad va a ser muy difícil. No lo van a entender. Por eso, en vez de alimento sólido, en vez de pan duro, llamaríamos nosotros carnecita, de predicar palabra fuerte, de predicar con profundidad, pues os di a beber leche en el ambiente misional, digámoslo así. ¿La leche qué es? La leche es el seminario de vida en el Espíritu. La leche es el retiro de nueva vida. Esa es la leche espiritual. Entonces la gente todavía quiere que se le hable de Dios te ama, eh, Jesucristo te salva, debes tener una vida nueva, debes convertirte, debes crecer en el Señor, debes recibir los sacramentos. La gente quiere eso, leche espiritual. Pues todavía no estabais para más, no estaban preparados. Usted sabe que un niño pequeño, si se le da un pedacito de carne, un pan, por ahí, sí, sin haberlo mojado, se nos atora. En efecto, mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, rivalidades, chismes, divisiones, partidismos, celos, pues siempre habrá infantilismo espiritual. Siempre habrá infantilismo espiritual. No es que seguís siendo carnales y que os comportáis al modo humano. Pues si uno dice yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿no os comportáis al modo humano? En estos días en nuestra iglesia católica se dio una noticia de el ex pastor Fernando Casanova y cómo él otra vez se iba de la iglesia, digámoslo así otra vez. Pero entonces Fernando Casanova respondía que no, que él no se iba de la iglesia, sino que no se iba a quedar bajo el ala eh, eh, de la iglesia católica romana, sino que parece que estaba buscando, no sabemos bien si los ortodoxos o alguna otra línea. Bueno, entonces alguien por ahí en las redes, un señor que es un acérrimo católico romano, él le respondía que fuera de la iglesia no se podía, que si no era con la iglesia era imposible. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de las inmadureces, y yo diría hasta de tanto de un lado como del otro, porque el uno diciendo, no, aquí está, así como cuando yo estaba en la iglesia evangélica, me di cuenta de que todo era imperfecto. Ahora también me estoy dando cuenta de que aquí en la iglesia católica romana también hay cosas imperfectas. Y muy probablemente para donde se vaya, digamos que se va para la ortodoxa católica, iglesia católica ortodoxa. No sé, dentro de unos 10, 15 años se va a dar cuenta de que también hay errores. ¿Y para dónde va a coger entonces? Entonces, por un lado, por ese lado hay inmadurez. Pero también hay inmadurez por el lado de aquel que cree que fuera de la iglesia es imposible salvarse. Ayer yo les decía que queremos monopolizar a Dios, queremos decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas, queremos ponerle fronteras a Dios, límites a Dios. Y estamos totalmente equivocados. Dios, es soberano, es libre y Él puede hacer en la iglesia, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, lo que a Él mejor le parezca, porque Él es eso. Punto. En definitiva, qué es Apolo? ¿O qué es Pablo? ¿Quién es para nosotros? ¿Y quién es Apolo? ¿Y quién es Pablo? Servidores, no más. Simples servidores que tienen carismas, que tienen dones, que tienen talentos, que tienen cualidades, virtudes, etc. Sí, claro. Pero son solamente servidores a través de los cuales la comunidad de Corinto pudo entrar en el caminar del Señor, pudo acceder, pudo caminar en las enseñanzas del Evangelio.
Y cada uno dice, y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Claro, Pablo lo hacía de una manera, Apolo lo hacía de otra manera. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo. Es Dios quien hace crecer la planta, ya ustedes lo dijeron. De modo que ni el que planta es nada, ni el que riega es nada, sino que es Dios. Es Dios quien hace crecer la planta. O sea, la gloria sea para Dios, la alabanza sea para Dios, el honor sea para Dios. ¿Por qué robarle la gloria a Dios? ¿Para qué robarle la gloria a Dios? No, es que yo fui el que hice, fue yo no, no, pero yo no, pero yo, no, pero yo. Yo leo mejor, no, yo recojo mejor la ofrenda, no, yo canto mejor, no, yo me... ¿A ustedes no les parece que eso es fastidioso, que eso es cansón, que es incómodo, que es molesto? Que una persona llegue a un grupo, a una comunidad, a una parroquia y se encuentre con esas cosas. ¿Será que como los que hacen eso no lo ven, creen que los demás no lo notan? ¿Para qué estamos en la iglesia, mis hermanos? ¿Para ayudarla a crecer o para ayudarla a derrumbar? ¿Para apoyar la obra o para estorbar en la obra? ¿Para qué estamos? ¿De qué nos queda con tanto orgullo, con tanta vanidad? ¿Qué nos queda de tantas peleas, de tantas rivalidades? Entonces se han dado cuenta que hay algunos que se creen más santos que otros en la iglesia, que se creen mejores que otros en la iglesia. Y después uno los va a ver y son iguales o peores. Aquí el Señor a mí me está haciendo un llamado, a todos en la iglesia, un llamado a la humildad. Seamos más humildes, dejemos las bobaditas, maduremos. ¿Como para cuándo vamos a madurar? ¿Como para cuándo? El que planta y el que riega son una misma cosa, servidores. Si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado, nosotros somos simples colaboradores de Dios, ustedes y yo. Pablo y Silas, Pedro, Santiago, Juan, Francisco, Carlos, quien sea, todos somos ¿qué? Iguales. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es lo importante entonces aquí? Servir. Y eso fue lo que el Señor hacía en el Evangelio. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, bien lo decían ustedes, sirviendo en un lugar, se iba para servir en el otro. Miren cómo son las cosas. Del templo de Jerusalén a la sinagoga y de la sinagoga a la casa. Chévere. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Bonito. Escuchaba una de las meditaciones esta mañana y decía que si nadie pide nada es porque nada le falta, que si alguien pide algo es porque algo le falta. Bonito. Entonces le pidieron humildemente, Señor, ayúdanos con la suegra de Simón. Él inclinándose sobre ella, haciéndose pequeño, se abajó. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Que nos hagamos pequeños, que nos abajemos, que dejemos de andar como tan alzaditos, tan elevaditos, tan creyéndonos mucha cosa. Increpó la fiebre y se le pasó. Reprendió la fiebre. Ella levantándose enseguida, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Lo mismo que Pablo, lo mismo que Apolo, lo mismo que Pedro, lo mismo que Santiago y Juan, lo mismo que Francisco, lo mismo que Carlos, lo mismo que tú y yo. Cualquiera, todos debemos de hacer lo mismo. ¿Qué es? Servir, servir, servir. Se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias los llevaban y él imponiendo las manos sobre cada uno los iba curando. Ay, vea, aquí el Señor Jesús no estaba consagrando sacerdotes ni obispos. Aquí estaba imponiendo las manos, era para sanar. Parece que algunos de nuestros presbíteros no leen esto, se les pasa. Y piensan
que la imposición de las manos es solo para consagración es- al sacerdocio ministerial. No, aquí Jesús imponía las manos para sanar los enfermos y los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Esta parte que sigue me gusta. Los increpaba y no los dejaba hablar. Los callaba, los reprendía y les decía, "Shh, no hablen". Hoy nos encontramos exorcistas que se la pasan es hablando con el demonio. Dime cómo te llamas. ¿Cuánto hace que estás ahí? ¿Quién te envió? ¿De parte de quién vienes? ¿Cuántos son? Ay, Señor de la gloria. ¿Acaso no saben qué es el mentiroso? El mentiroso por excelencia. El mal es el mentiroso. Es lo mismo, mis hermanitos, ustedes me van a disculpar, que las entrevistas que hoy en día vemos que le hacen a esos políticos de turno, en donde les hacen preguntas que la respuesta es obvia. ¿Cuál? Una mentira. No sé, inventémonos un gobernador. Señor gobernador, usted prometió la fundación de 100 hogares infantiles en el departamento. No ha sembrado ni uno abierto. Sí, claro que sí, en mi gobernación hemos abierto ya 37 nuevos centros de atención al niño. Ta, 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 ta. Mentiras. Cuando usted le pregunta al enemigo, al mal, demonio, Satanás, no sé cómo le llamarán, cómo le querrán llamar, pues él va a responder siempre mentiras. Es el padre de la mentira. Jesús lo sabía perfectamente y por eso no se ponía a hablar con el demonio, lo callaba. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la formación de nuestros exorcistas? Repito, les increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La necesidad de poder tener intimidad, descanso para recobrar fuerzas y volver a seguir, ¿qué? Sirviendo, porque esa es la clave. La gente lo andaba buscando. Él tenía algo especial que la gente quería, que necesitaba. Oiga, qué chévere que nosotros pudiéramos tener ese algo especial. Pero que tal que la gente nos conozca y solamente vea cosas feas y cosas malas. Cachar. Intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. El mundo tiene sed de Dios. La gente tiene sed de Dios. Y si la gente va a la iglesia, si la gente va al grupo, y si la gente va a la comunidad, perdón, a buscar al Señor. No va a haber peleitas tontas. No va a haber inmadureces. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a otras ciudades. Pero la gente lo quería retener. No, quédate solamente aquí, solamente en la iglesia católica te tienes que quedar. En nuestra iglesia católica romana, en ninguna otra parte, Señor, quédate aquí. Es necesario que proclame el reino de Dios también en otras ciudades. Pues para esto he sido enviado. Que el Señor nos dé la gracia de ser más libres, de que el Señor nos dé la gracia de ir más allá, que el Señor nos dé la gracia de crecer, que el Señor nos dé la gracia de madurar y que Dios sobre todo nos dé la gracia de servir con todos los dones, carismas y que el Señor nos haya regalado, pero con humildad, con sencillez, siempre para la gloria de Dios y nunca consintiendo al enemigo. Que Dios les bendiga. Amén, muchas gracias, Norma. Entonces voy a, a leer algo que escribió una manita aquí. Nidia Ruiz dice, buenos días, Dios les bendiga grandemente. Hoy el Señor me dice que nuestra misión es saber plantar, regando con amor su palabra, siempre en nombre de mi Señor Jesucristo, que Él es quien hace la obra. Que pidamos siempre, Espíritu Santo, que no tengamos miedo, que nos llenemos de Él y siempre estemos dispuestos a servirle. Muchas gracias, Nidia, a servirle al Señor y a servirle.
como Él sirvió y a servir como Él sirvió. Gracias, Padre Celestial, por todo tu amor. Gracias porque te has fijado en nosotros y aquí nos tienes, nos envías. Gracias, Señor, y permite, Señor, que veamos en cada llamamiento, en cada tarea, en cada servicio, una oportunidad de crecer, una oportunidad de amar, una oportunidad de tener misericordia y cada vez parecernos más a ti. Señor, permite que estas situaciones o esta misión no sea una carga para nosotros o un cumplimiento, sino una oportunidad de amar como tú nos amas. Y a ti, mamita María, gracias, hermosa princesa, por estar ahí. Ruega por nosotros, mamita linda, para que nuestro sí sea radical, para que no nos estanquemos, para que sea más grande el amor que cualquier circunstancia, Señor, que estemos viviendo y vayamos a servir, a amar y a tener misericordia, a que seamos muchos más ese pueblo que el Señor se escogió, porque a todos nos escogió, pero que digamos ese sí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que para con que, la ayuda, para que con para la que, ayuda del Espíritu Santo se pueda fortalecer y en ese servicio y podamos que no nos dé miedo, que contamos con la ayuda del Señor para poder hacer todo. Amén. amén. para que con el Espíritu Santo y junto con Mamita María podamos seguir sirviéndole con ese amor que siempre nos das y que siempre estás ahí para seguirnos guiando por el camino de la vida. Amén. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. Amén. El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor. Amén. Amén. Señor, fija su mirada en nosotros y nos concede la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sean con todos nosotros. Vayamos a vivir, a transmitir, a servir con todo esto que del Señor aquí hemos recibido. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presencia, por su escucha, por abrir este video cuando no pueden hacerlo en directo, por compartirlo, por replicarlo, por multiplicarlo. Le damos gracias, Señor, también por los grupos presenciales, no solo este momento, este espacio virtual, sino por esos grupos presenciales donde nos reunimos como familia espiritual, familia Fuentes, grupos de oración, formación y misión, donde nos reunimos, como ya lo dije, en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá, también en Subia y en Fusagasugá. En pantalla se encuentran los horarios, las direcciones para que nos reunamos, invitemos a todos a congregarnos y que seamos grupos también de crecimiento para que todos con el Señor vayamos a donde Él nos envíe. Igualmente le damos gracias al Señor por estos espacios virtuales, esa tecnología que nos permite también comunicarnos. Recordemos que para Dios no hay espacio, barreras ni tiempo. También le damos gracias al Señor por las semillas económicas que se siembran, que el Señor multiplica y hace crecer para la misión, tanto en los grupos presenciales cuando contribuimos económicamente con la ofrenda, como en la cuenta de NECI 301-551-2161, recordando que son semillas de amor para la evangelización. Es una manera también de contribuir a esta causa. Muchísimas gracias. Nos encontramos a las 3 de la tarde para los que puedan unirnos en oración de intercesión con el Santo Rosario.